Hola, esto es Charladito Podcast, un podcast incorrecto. ¡OVNIS, marica! Hoy vamos a hablar de ovnis. El primo nos estaba diciendo que a menos de que un ovni aterrice en el Parque de Bolívar en Palmira, a él este tema no le va a interesar. Y yo quiero saber por qué. Sí, porque es un tema muy difuso, es un tema esotérico, o sea, un tema es un tema lejano, un tema oculto. No es parte de la experiencia cotidiana. Mejor dicho, es como Dios. Eso no es parte de la experiencia cotidiana. Sí, entonces, hablar de ovnis en últimas es como hablar de Dios, ¿no? Hablar de dioses. De hecho, Dios es un ser no identificado. ¿Sí? Entonces el tema resulta muy lejano, de la experiencia cotidiana y por eso no me despierta mucho interés. Aparte de que son objetos voladores no identificados, no necesariamente alienígenas, ¿no? Para empezar. No, realmente no es un tema que me apetezca. Si están allá afuera, bien. Y si no, pues también. Porque no hacen diferencia en el alcance de mi experiencia, obviamente. Ahora, si están allá afuera, me parece que están haciendo un pésimo trabajo. Porque si yo fuese el alienígena, evidentemente allá afuera, y veo una especie caótica, patética como la nuestra, yo destruyo automáticamente. Yo fumigo. Ese sería un gran bien. O sea que no son... Yo quiero plantear lo siguiente. ¿Qué pasa si vos ves a un chimpancé acercarse a un lago, ponerse una bolsa de plástico que se encontró en la cabeza y meterse al lago y sumergirse? Supongo que si está en mis manos, trataría de evitar que se ahogue. Pero ¿y si no se ahoga? Si te está demostrando, o sea, si después sale y te demuestra que es como un paso primitivo al buceo. Genial, lo observaría. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pensar que puede haber alienígenas que nos están observando de la misma manera? Que pueden estar diciendo, sí. ay, esta gente tan divertida, mira, Sí. tienen armitas nucleares y mandan coheticos ahí cerquita a su planeta y ellos piensan que eso es el espacio. Sí, seguramente, es probable. Pero en ese caso es como tener un terrario, ¿no? La regla es la indiferencia. La regla es la indiferencia. Sí, ¿por qué no pensar que estamos siendo observados como si estuviéramos en un zoológico? ¿Ya? Sí. O sea, para que nos hagamos unas proporciones. La Tierra tiene 12.700 kilómetros de diámetro, más o menos. Por si algún día les preguntan en el examen de... No, 40.000 en el Ecuador. Ah, estás hablando del diámetro, no de la del circunferencia. Qué diámetro. pena. Sí, del diámetro. Pinche gordo. La Estación Espacial Internacional, está en caída libre porque no puede uno decir que están en gravedad cero, en realidad están en caída libre y con un vector de velocidad lateral que les permite nunca completar esa caída. La Estación Espacial Internacional está aproximadamente a 450 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. Entonces, pues mierda. háganse más o menos Exacto. O sea, es como que si ustedes cogieran el globo terráqueo que había en el colegio, que era como el tamaño de un balón de baloncesto, ustedes le ponen un dedo y a la altura de ese dedo, a la uña, está la Estación Espacial Internacional. O sea, nada, realmente nuestros pasos en exploración espacial son nulos. Sí, claro. Un chimpancé metiéndose al lago con una bolsa en la cabeza para no ahogarse.
Sí, o sea, me parece que yo no lo descartaría de una forma A mí, tan a mí lo, rápida, pero a mí lo que me gusta es la paradoja de Fermi, creo que se llama, ajá. eh, que es la que dice que todas las civilizaciones que hayan existido en el universo en toda su historia, porque digamos que por probabilidades, lo más probable es que hayan existido algunas, o que existan algunas en algún lugar del universo, eh, todas tienen una línea de la que no han podido pasar. ¿Sí? Un momento en su historia en el que la civilización no puede avanzar más, ya sea, llámese guerra nuclear, llámese exploración espacial, llámese algo que no conocemos en este momento, ¿sí? Llámese Pero reggaetón. llámese reggaetón. Al primo no le gusta el perreo, pues. A No. mí Deberías escuchar, tampoco, pero pues. deberías escucharte la canción de la última canción de Daddy Yankee con Wisin y Yandel. Es Porque, brutal. ¿en Lo qué que sentido? es perreo del viejo y del bueno. Porque es que las cancioncitas nuevas de No, no, es que a mí, Malumita y no, yo reconozco, yo siento, a ver, en una escala negativa de respeto, siento más respeto por el reggaetón viejo que por el reggaetón moderno y por lo que hoy llaman música urbana. Es decir, mi respeto por lo último tiende a cero. Pero digamos que siento cierto respeto negativo, por supuesto, por el reggaetón viejo y por los fundadores. Pero, pero me como parece dice una, Ari, me parece una música eh, risible, ¿sí? Una música patética, una música, no sé cómo calificarla, una música muy primitiva, muy uy, no sé, superficial, una el música... alienígena. No, 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 una música... No, 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 porque Si ve, si ve, me parece una forma ofensiva obsérvelos de desde música. lejos y no interactúe con ellos. Deje Me, que la evolución haga su, me parece una su forma labor. muy, me parece una forma ofensiva de música, ofensiva respecto a otras formas de música. No hay que ir muy lejos. Lo acabamos de refrescar hace unos meses antes de que COVID nos encerrara. Eh, los que no conocían a José José lo conocieron, los que ya lo conocíamos lo refrescamos. No hay que ir demasiado lejos. O en los años 40 y 50, Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete, don Pedro Vargas. O si nos vamos a ir a la historia de la música, la música medieval, la música renacentista, la música clásica, la música barroca. Y ante toda esa magnificencia, tenga reggaetón. Eso es un cáncer, hombre. No, eso es un cáncer. No lo es tanto porque el reggaetón se ha mezclado con otros ritmos, pero para no irnos del tema, Sí, nos fuimos del tema. sí, la paradoja de Fermi dice que hay un momento en la historia de las civilizaciones del que las civilizaciones no pueden pasar. Entonces, nosotros estamos antes o después de ese momento. ¿Sí? Si estamos antes de ese momento, significa que hay una barrera invisible en nuestra historia que nos va a hacer desaparecer como civilización en cualquier momento, ¿sí? Y que ha hecho desaparecer a todos los posibles ovnis que a todos los posibles alienígenas que nosotros nos podamos encontrar. Si nosotros estamos después de esa barrera, significa que hemos sido los primeros que han pasado dicha barrera, por lo tanto estamos solos en el universo. Sí, al final da Sí, igual. pero la paradoja de Fermi está basada en un principio que es más o menos el siguiente. Eh, si yo envío inteligencia artificial a colonizar otro sistema y envío, por ejemplo, un robot, y ese robot encuentra la forma de hacer dos robots y enviarlos a colonizar otros sistemas, la paradoja de Fermi dice que nosotros deberíamos ya haber encontrado una civilización que se estuviera por lo menos acercando al nivel galáctico. Y entonces por eso es que concluye que hay un punto en donde todas las civilizaciones se terminan.
¿cierto? Ujú. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos mandar no sé, una sonda a otro sistema, por ejemplo, a Próxima B, eh, nos tardaríamos más o menos 70.000 años en que llegara. ¿Ya? Y desde allá hay que sumarle los años luz que se tardarían las señales de radio en llegar de vuelta. Ujú. Entonces, pues estaríamos muy lejos o sea, es probable que en ese punto nosotros ya nos hubiéramos extinguido, ¿ya? O tal vez no, pero las distancias estelares son, eh, son increíblemente amplias. Entonces, yo creo que a veces se pierde un poco también esa proporción de todo lo que nos tardaríamos para llegar a a la estrella más cercana. Entonces, es Sí, difícil. claro, pues por eso hay que comenzar a hacer exploración aquí en nuestro sistema solar, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Tal vez, tal vez tengamos más viabilidad como civilización interplanetaria y no necesariamente como civilización interestelar y muchísimo menos intergaláctica. O Ah, no, sea, pero pues es que, o sea, partiendo de la base de que nosotros, bueno, partiendo de la base de que nosotros estamos encerrados en el superclúster en el que estamos en este momento, ¿sí? O sea, para poner un poco en perspectiva, nosotros estamos en una galaxia, ¿sí? El grupo de galaxias hacen parte de un clúster y hay un grupo de clústeres que hacen parte de un superclúster. Pues obviamente eso tiene un millón de millones, miles de millones de trillones de posibilidades, eh, pero nosotros no podemos explorar más de allí, porque entre nuestro superclúster y el siguiente superclúster hay un vacío tan grande que nadie sería capaz de navegarlo sin un agujero de gusano, pues obviamente. no solo eso, tal vez ni siquiera se podría el viaje intergaláctico. O Ujú. sea, nosotros estamos en curso de colisión con Andrómeda. Estas dos constelaciones están en curso de colisión. Eh, pero si nosotros quisiéramos viajar, o sea, la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda es muchísimo más amplia que el mismo tamaño que ocupan las galaxias. Ok. Entonces, y es como, no sé, millones de años luz o una vaina por el estilo. O sea, No, creo no que vamos a llegar. calmémonos, calmémonos. Intentemos primero con nuestro sistema solar. Intentemos llegar a Pero Marte la primero. verdad es que sí, 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 claro. Pero Te tengo yo el la dato. cuestión de, Tengo el dato. de los Te tengo el dato. alienígenas, a ver, Te tengo dale. el dato. 2.537 millones de años luz está Andrómeda. Ah, bueno. O sea, para ponerlo en perspectiva, por si alguien no entiende el término, eh, viajando a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 2.537 millones de años en llegar a Andrómeda. ¿Está bien lo que dije, Pri? Sí, sí, es correcto. O sea, nos demoraríamos viajando a la velocidad de la luz. O sea, 300.000 kilómetros por segundo. Ajá. Nos demoraríamos 2.537 años en llegar a Andrómeda. O sea, no vamos a llegar este año. Primo, Decía, 2.537 millones de años luz, o sea, 2.537 reglitas, donde cada reglita es la distancia que la luz hace en un año. Eso es demasiado.
¿Cómo? Volvelo a explicar. De nuevo, 2.537 millones de años luz. O sea, 2.537 millones de reglitas, donde cada reglita es un año luz, o sea, la distancia que la luz recorre en un año. Así se puede dimensionar el asunto. Es decir, es algo de nunca acabar. Mierda. Para el examen de matemáticas, ¿cuánto se demora un fotón en viajar del Sol a la Tierra? Ah, eso es un excelente punto. Es ¿cuánto hace la luz del Sol a la Tierra? ¿Cuánto hay del Sol a la Tierra? ¿Cuánto hay de eso de la Tierra? Busquemos. No tengo el dato, pero me Sol, arriesgo. Tierra, Yo digo que son 8 distancia. minutos. Sí, son 8 minutos, Sí, son 8 minutos minutos. aproximadamente. Son 8 minutos aproximadamente. Ya me recordaste este Profesor, dato. póngame ese 5. Equivale exactamente a... No, este es un número impronunciable. Por eso la distancia equivale exactamente a ver, estos son aproximadamente 150.000 millones de kilómetros. Aproximadamente, una aproximación muy burda. 150.000 millones, o sea, 150 millardos de kilómetros, de metros, perdón. 150 millardos de metros. Es una distancia brutal. Es bueno hacer esa aclaración. Eso es un buen ¿qué? Eso es un buen dato de la cultura general, porque pues la cultura general no está para absorberla por completo, sino las cosas que realmente se requieren. Esa Yo les terminología, tengo, esa terminología de millones, billones, trillones, eso puede confundir. De millardos, de millares, eso confunde. La base inicial es el 1000, ¿vale? El 10 a la 3. ¿Sí? Bueno, la base de fondo es el 10, pero la base posterior es el 1000, o sea, el 10 a la 3. Cuando ya hablamos de millón, hablamos del 10 a la 3 a la 2. ¿Sí? Es decir, si me preguntan, yo puedo decir 1.000.000 es 1000 miles o 1000 millares, si se quiere. De allí ya escalamos al millardo. Uno escucha la expresión millardo y uno como, ¿cómo así? ¿Millardo no es millar? ¿No era lo mismo? No, no son lo mismo. Millardo ya es 1.000 millones. O sea, 10 a la 3 por 10 a la 6. ¿Vale? De allí ya escalamos al billón. Hay una confusión. La cultura anglo suele usar millardo cuando realmente está usando, suele usar la expresión billón cuando realmente está usando millardo. Esa es una mala práctica. Millardo es lo que acabo de explicar y billón ya es 1.000.000 de millones, o sea, 10 a la 6 por 10 a la 6, o sea, 10 a la 6 a la 2. Como está el cuadrado, entonces billón. Cuando ya paso a hablar de trillón, es 10 a la 6 a la 3, por eso el tri, o sea, 10 a la 18, o sea, un 1 con 18 ceros a la derecha. Es una cosa horrible. Cuando ya hablamos de cuatrillón, hablamos de 10 a la 6 a la 4. Y así sucesivamente, 10 a la 6 a la 5, 10 a la 6 a la 6, hasta que llegamos a ese número con el que el gordo tiene que estar familiarizado, el Google y compañía. Ah, carajo. Esa es la literatura, ese es el vocabulario de las grandes cifras. Gracias, profe. Para Por tenerlo en favor, cuenta. déjanos sus redes sociales para contrataciones. No hay ningún problema. yo les tengo otro dato curioso. En la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, caben todos los planetas del sistema solar. Yo también he escuchado eso, ¿no? Sí, eso también. Incluyendo Plutón, que no es planeta, pero pues... Pero pues se cabe. lo ponemos ahí. Se lo ponemos ahí, pues, como para que no lo extrañe. No. No sean chimbos. Plutón es planeta, hombre, qué pecado. Plutón no es planeta. No, pero es curioso ese tema porque primero fue planeta,
después lo sacaron del parche y después lo reincluyeron en el parche. Entonces, ¿al fin qué? Nadie lo ha reincluido. Sí, No es yo leí planeta. eso, que lo habían reincluido como Ah, planeta. Pero bueno, en Lo que fin. pasa, lo que pasa es que hay gente que lo extraña mucho y entonces le están diciendo planeta enano. Yo extraño a Plutón. Eh, Pues entonces Lo ve y le extraño gritas mucho. planeta, coma, enano. pues Eh, Plutón era el nombre que recibía el dios Ares en la mitología romana, entonces yo también lo extraño. Pero la pregunta es ¿por qué no lo califican de planeta? Se hace yo, hace yo un te voy giro. a decir por qué. ¿Por qué? Porque su órbita no es estable. Ajá. Eh, Eso quiere decir que no es elíptica y no es única, sino que se cruza con la órbita de Neptuno. Ajá. eh, y porque no es la principal fuente gravitacional dentro de su órbita. O sea, tiene una luna que es casi del tamaño del mismo planeta. Entonces, en realidad no hay una luna que lo esté orbitando. Se están orbitando mutuamente y por lo tanto lo que tenés no es un planeta, sino un Ah, sistema de dos cuerpos celestes que se orbitan mutuamente y que orbitan al Sol, pero que no tienen una... En su órbita se cruzan con la de Neptuno, entonces tiene toda esa cantidad de detalles que es como ajá. que, no, mira, si no sos ni siquiera la principal fuente gravitacional y aparte de eso tu órbita no es suficientemente estable, no te podemos considerar un planeta. Sorry. Sino que los gringos lo quieren reivindicar porque ellos fueron los que lo descubrieron. Es el único planeta que han descubierto los gringos. Entonces, pues lo extrañan, obviamente. No, yo igual extraño a Plutón. Yo no. Un dato, Además que hay un montón de cuerpos ahí al lado de Plutón que son del mismo tamaño de él. O sea, un Sí, dato, un dato chévere. Planeta significa errante. ¿en sí, serio? sí, sí. En serio. Sí, sí. O sea, que va por ahí. Sí, entre comillas, va por Como, ahí. como mis días. O sea, yo soy un planeta en Bogotá, porque es como mis días errantes en Bogotá, en los que caminaba por la 53 y la séptima, Distorsionando sin el rumbo espacio-tiempo alguno, con toda tu masa. distorsionando el espacio-tiempo con mi masa, efectivamente. Bueno, pero yo quiero hacer una pregunta así como para ponerle algo de, retomar un poco de lo que empezamos hablando. Es, primero, ¿por qué ovnis no necesariamente debemos asociarlo con alienígenas? Ah, Esa es la claro. primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto los alienígenas son efectivamente posibles? Pues lo primero se debe a que si a la distancia yo logro percibir un globo por favor, meteorológico, qué pena, y yo no tengo ni idea de cómo va el asunto o la distancia es tan grande o es suficientemente grande como para que la imagen no sea clara, pues yo no voy a saber qué es eso. Entonces es un objeto volador sin identificar. Pero, No es una nave con pero, pero marcianos. en ese punto yo quiero hacerte la pregunta con respecto a estos videos que liberó hace poco el Pentágono, eh, porque, porque ciertamente me parece un asunto curioso. No son, primero, no son videos amateur de una persona grabando con un celular, son videos que se graban desde aeronaves, ¿cierto? Y este tipo de cosas como los globos meteorológicos no son extrañas para pilotos experimentados. Ah, no, Entonces, claro, sí, sí, sí. digamos que ahí es donde me causa un poco la duda, ¿no? Que normalmente uno podría decir, no, listo, la asociación no necesariamente es, pero cuando ya se ponen las manos en el asunto,
uno dice, ole, pero pues no soy yo manejando un avión. Sí, sí. Sí, pero de todas maneras uno no podría hacer la presunción de, o sea, sobre qué base. Yo hago la presunción de que es algo no humano, Ajá. simplemente porque no lo identifico, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Pero ¿tiene Eh, sentido descartarlo? no, eso ya es el otro extremo. Eso ya ¿O es el el otro extremo. Ya la mensaje es pregunta queda. investiguemos? Claro, ya la pregunta queda. Sí, no identificado y las características no son, digamos que reconocibles por nuestra experiencia, pues bueno, eso ya es otra cosa. Pero no podemos caer en el extremo de decir ovni es objeto externo no humano, porque si no nos va a pasar lo que le ha pasado a tantas personas. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando sobre sobre unas observaciones en España y la gente estaba muy curiosa llamando a preguntar qué es lo que estaba pasando. ¿Sí? Y al parecer había como una especie de, 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 de hilera de objetos surcando el cielo a lo lejos, y resulta que a la hora del té eran, según la información que consulté, unos satélites de Elon Musk para proveer internet. Entonces ahí está, objeto volador no identificado, pero pues no son extraterrestres, eran satélites nuestros. Y más nos vale que nos vayamos acostumbrando porque de esos sí que va a haber. Sí, ahí hay un tema muy importante que es el El, tema del el- 5G, ¿no? Ese tema hay que tratarlo. no, el man ni siquiera habla del 5G ni nada por el estilo. O sea, el man está lejos de todas esas vainas. El man lo que No, quiere me es lo digo porque me acordé. Sí, sí, sí. A mí el tema del 5G me parece chévere porque también es un problema político. Lo que No, quiere hacer sí, Elon Sí, sí, Musk, sí. lo que quiere puede hacer ser un Elon Musk problema de con, sanidad. lo que quiere hacer Elon Musk con, ya vas a decir que el 5G causa coronavirus, No. como Eso no dice, saldría de mi boca así como así. como estaban diciendo. Pero sí está pendiente, sí está en agua tibia el asunto, como que no hay conclusiones todavía al respecto sobre el impacto de esta nueva radiación. Ya. Lo que quiere hacer Elon Musk con el Starlink, que es eh, la red de satélites que proveen Internet, es A, proveer satélites a todo el mundo, B, tener una red de satélites que pueda proveer Internet en el espacio, es decir, en la Luna y en Marte. Entonces, por eso es un proyecto tan interesante. De hecho, Facebook tiene un proyecto parecido con drones y Google tiene un proyecto parecido con globos que se llama Project Loon para el que lo quiera buscar. Y bueno, hayan ovnis o no hayan ovnis, eh, yo soy de los que creen que no estamos solos en el universo. Si ustedes creen otra cosa, pues No, déjenlo en los comentarios. yo puedo decirlo, yo al menos alguna vez en la vida he visto un ovni, pero para mí eso no es una nave con marcianitos, no. Es un Yo objeto volante ciertamente que no sé creo, qué es todo. claro, es cierto. Yo ciertamente creo que no estamos solos en el universo. Es muy difícil, estadísticamente hablando, es tremendamente difícil, si no imposible. Es más, creo que no estamos solos ni siquiera en nuestra galaxia. Yo solamente espero que haya Eh, un planeta lejano que se llame Lesbos. Solo lleno de mujeres. Que se creo, reproducen por partenogénesis. Esa creo es que una no nos buena vamos a historia poder, de ficción, de hecho. creo que no nos vamos a poder despegar de ese tema. Propongo que el próximo charladito sea sobre ciencia ficción. Esto es Charladito Podcast. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @charladitop. En YouTube estamos subiendo todos los capítulos, tenemos algunos clips de capítulos pasados. Nos pueden seguir en redes sociales y opinar ustedes qué creen de los extraterrestres. Todos los asuntos bienvenidos, todas las opiniones bienvenidas. Y bueno, los esperamos en un próximo episodio.